Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Vincent Esperanza, el director general de Endeavor México. ¿Cómo estás, Vincent? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Buenos días. Con mucho gusto de saludarte. Y lanzaron ustedes un estudio muy interesante de la mano de PepsiCo que se llama El panorama del food tech en América Latina. Y primero, Vincent, entender qué es food tech, qué podemos entender por ello. Sí, claro. Pues Rodrigo, primero que nada, me da mucho gusto estar nuevamente contigo. Como tú sabes, nosotros estamos muy obsesionados por descubrir, por analizar y por iniciar conversaciones en nuevas tendencias. Este estudio habla de FoodTech, que es toda la industria, toda la tecnología y toda la disrupción y la innovación que existe alrededor del sector de alimentos. Prácticamente lo puedes ver en tres grandes bloques. Uno es sobre el producto y el negocio como tal, otro es la cadena de valor y la tercera son los procesos de comercialización, ¿no? Entonces hicimos un estudio donde mapeamos más de 300 compañías en Latinoamérica, principalmente Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México, donde son aquellos países que producen más innovación, más startup, más scale-up en el sector de food tech, pues para hablar, para ver cómo ha cambiado el panorama después de COVID, cómo la tecnología llega a aportar soluciones nuevas y un poco los cambios de hábitos del consumidor. Sí, y es bien interesante cuando veo, por ejemplo, el estudio que hizo el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, es muy visible para mí que hay una enorme oportunidad, por ejemplo, en la gestión del agua de cara a las cadenas productivas en el sector de los alimentos. Eso, digamos, en un futuro, pues ya, que está ocurriendo, porque de acuerdo a lo que dicen ellos, por ejemplo, en el caso de México, del centro hacia el norte, pues habrá sequías y eso quiere decir que hay que entender cómo se da esta gestión. Creo que la tecnología es fundamental. Comienzo por ahí, en la parte del producto y de la producción, ¿cuál es el espacio y qué se está haciendo desde el emprendimiento en términos de ello? Mira, desde la parte del producto está clarísimo que hay una tendencia y México tiene un alto potencial en cuanto al consumo de alimentos orgánicos, naturales, saludables y sustentables. Creo que está clarísimo, o sea, todo el cambio de proteínas animales, el tema de nuevas formas de conseguir proteínas a través de vegetales, a través de insectos, es toda la parte natural, esta conciencia sobre el tema del consumo del producto. Esto es una tendencia clarísima y creo que lo hemos visto en las entrevistas, lo hemos visto en cómo México llega a ser una tierra muy interesante internacionalización de otras compañías en Latinoamérica que llegan. Primero, Estados Unidos sigue siendo el destino preferido de las compañías para escalar, pero México es el segundo país y muy enfocado a esta parte en cuanto al producto, ¿no? Entonces, alto potencial, repito, en lo orgánico, en lo natural, en lo saludable y en lo sustentable. Y luego la otra parte importante pues tiene que ver con la cadena, ¿no? Porque ahí también una de las discusiones clave en el mundo es la enorme cantidad de desperdicio y sobre todo ciertas barreras que encarecen el precio sin beneficiar al productor y sin beneficiar al consumidor. Y creo que ahí hay un área de oportunidad bien interesante en donde justamente la tecnología en otros ámbitos, transporte, en fin, pues hay muchos ejemplos y en el caso de la comida a gran escala, ¿qué está ocurriendo en ese espacio en el emprendimiento? Pues está ocurriendo exactamente lo que mencionas, es una cadena de valor que pretende ser más equitativa, más justa, donde nadie sobregane sobre el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo ocupas la tecnología? ¿Cómo ocupas los datos? ¿Cómo ocupas la trazabilidad de la llegada de los productos? Y una cantidad de temas en donde otra vez la tecnología es un gran habilitador para esto. Pero el punto central detrás de la cadena de valor es cómo hacemos una cadena más equitativa, más justa desde el productor hasta el consumidor y cómo acercamos ambos mundos, porque a veces hay traslados irrazonables, ¿no? Para llevar a productos al consumidor final. Entonces, toda la nueva parte de tener la producción un poco más cerca del consumidor, cómo lo integras, cómo haces que esto realmente haya un tema de justicia. Y yo creo que ahí va mucho el tema de desafío de la cadena de valor. Y un montón de beneficios además para las grandes empresas, por eso no me extraña que PepsiCo haya acompañado, digamos, el estudio, porque finalmente, pues, esa es la clave, ¿no? Tener suministro, pues, justo y que tengas, y que sea sostenible a lo largo de, no te diría años, sino décadas, porque eso le da mucha, digamos, tranquilidad a una empresa grande de productos alimenticios. Y en la parte de consumo, ¿qué hay? ¿Cómo está el panorama?
Sí, inclusive este punto que mencionas de por qué una marca debiera estar atentos a esto, yo creo que en este, bueno, PepsiCo evidentemente nos dio su confianza para hacer este estudio y para empezar a tener estos hallazgos, pero fue muy interesante cuando detectamos esta industria, es de las pocas industrias en donde la actividad de capital privado que viene de los grandes corporativos, lo que llamamos el CVC por sus siglas en inglés, es de las de mayor inversión, se ha multiplicado por 4 en el 2020. Entonces, yo creo que la industria grande se ha dado cuenta que no puede menospreciar los hábitos del consumidor, que no puedes menospreciar esta parte del consumo razonable, la nueva conciencia ambiental, ética que hay alrededor del consumo de alimentos, y que la tecnología realmente sí es un tema relevante para arreglar fricciones que existen en una industria de alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que fue un apoyo interesante. Luego descubrimos temas que vienen, que estamos hablando de mejoras en productos en la cadena, pero hay temas de impresora 3D para hacer alimentos, hay temas de robótica en las cocinas, en la producción, temas de data. O sea, de verdad sí es una industria que cuando le haces un doble clic sobre qué tan compleja y qué tan prometedora puede llegar a ser, es muy interesante todas las oportunidades. Y otra vez, lo que siempre decimos, COVID también ha sido un sacudidor, digamos, de esta industria. La gente consume diferentemente tanto el alimento, el producto, la materia prima. Todos hemos experimentado nuevas formas de adquirir productos vía e-commerce, y esto tiene desafíos desde logística, desde entrega, desde temas de pago en línea. Entonces, como cada una de las industrias cuando está teniendo una disrupción, finalmente pues hay efectos colaterales alrededor de toda la cadena, ¿no? Entonces es muy prometedor lo que viene en este sector, y creo que tienes un punto muy fuerte en la parte de cómo esta conciencia ética ambiental está al centro de la industria alimenticia. Y sobre todo porque a las grandes empresas de alimentos les viene un panorama, diría, en la narrativa complicado. Ayer que sale el dato de la inflación, pues tenemos una inflación de 6.2% y en el caso de los alimentos desde pues junio del año pasado, ayer estaba revisando y escribo al respecto en mi columna en Excelsior, se están incrementando mucho y vienen hacia más y eso va a generar una narrativa política que la hemos visto en donde van a ser señaladas y es importante justo el cómo desarrollan proveeduría porque eso les da, digamos, una atracción social que los protege en parte ante ciertas retóricas que pueden ser perjudiciales. Por último, preguntarte, Vincent, ¿cómo está el apetito de los fondos de capital de riesgo para invertir en este espacio? ¿Está ocurriendo como lo vemos en FinTech y en otras áreas hoy en México y en América Latina? Mira, a ver, FinTech sigue siendo el sector que captura la mayor cantidad de inversión en México. Para que tengas una idea, estamos nosotros haciendo un monitoreo constante de la actividad de capital privado en México. Al finales del mes pasado ya llegamos arriba de los 3,000 millones de dólares de inversión emitida en México, que es prácticamente lo equivalente a los últimos 10 años en su conjunto. Entonces, hay un despegue importante de capital privado en México. Y lo que sí hemos visto es que en la última década el sector de FoodTech ha levantado cerca de 1.7 mil millones de dólares. Sí es una industria relevante, Sí, no al punto de FinTech como lo mencionabas, que sigue siendo el el rey, disruptor y el claro. catalizador de inversión, pero sí está teniendo interés tanto de los corporativos en el CVC como del capital privado. Pues qué interesante, está muy bueno el estudio que publican y creo que ahí hay un área de oportunidad que por las condiciones que tiene el planeta en este momento, por muchos ámbitos hay grandes oportunidades y que creo que para muchos emprendedores que escuchan este programa en el país, hay vocaciones que tiene México que de repente son subestimadas, todo el mundo quiere hacer cosas fintech o de marketplace, pero aquí hay marketplace, pero vinculado a este potencial que tiene México. Te mando un abrazo, Vincent, y siempre un gusto Un platicar fuerte abrazo. contigo. Como siempre, gracias. Ahí escuchamos a Vincent Esperanza, el director general de Endeavor México.